Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que se fundó precisamente después de la canonización de San Juan Diego, y actualmente soy el teólogo magistral guadalupano de este santuario del Tepeyac, aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos hablando de cómo Santa María de Guadalupe nos lleva a Jesús. En este cúmulo de plática, de charla, de abrir el corazón a tantas cosas que se han pasado, ¿verdad? Que se han experimentado en este caminar, pero al mismo tiempo son cosas tan presentes y que nos ayudan para enriquecernos en ella, para ella. Todo lo que vaya a decir aquí, que si bien yo lo viví y que vamos a estar resaltando eso, porque no voy a hablar de otra persona, ¿verdad? Evidentemente, voy a hablar de lo que yo viví y que me consta y que soy testigo, por eso. Pero no se trata de resaltar mi persona, no, se trata de resaltar que con ello sabemos que es Él, Jesús, a través de la Virgen de Guadalupe. Por el amor de Dios, pon esto muy en tu corazón, porque no se trata de resaltar mi persona, sino resaltarlo a Él. Pero yo voy a hablar de mi testimonio, ¿verdad? De lo que yo he vivido en todo esto. Ante todo, quiero agradecer muchísimo. Hace prácticamente un año, fíjate que me estoy dando cuenta que fue cuando se firmó esto, fue el 1 de septiembre del año 2023, exactamente hace un año, me entregó la Santa Sede este documento. Ahorita lo voy a mostrar, lo voy a leer y lo voy a mostrar, pero es un documento muy importante y que claro que por supuesto que alegra y enorgullece, pero en Jesús, en Santa María de Guadalupe, porque de eso se trata. Y aquí la Pontificia Academia Mariana Internacional es pontificia, o sea, es de la Santa Sede, la Pontificia Academia Mariana Internacional, que reside obviamente allá en el Vaticano, en Roma, me dio este elogio solemne, que lo voy a leer, agradeciéndoles muchísimo de corazón todo esto. El presidente, aquí está, el padre Stefano Cecchin, dice: el presidente se complace en conferir elogio solemne al doctor Rómulo Eduardo Chávez Sánchez. Mi primer nombre es Rómulo Eduardo Chávez Sánchez, en consideración de la gran dedicación al progreso del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y del gran compromiso con la investigación científica y la difusión, que es lo que estamos haciendo, del mensaje que Nuestra Señora de Guadalupe quiso dar al pueblo mexicano y a toda la iglesia para revigorizar la fe, manifestando la presencia siempre atenta, visible y amorosa de Dios a través de la ternura de la Virgen Madre, con miras de una sana mariología y devoción mariana, que sean capaces de dar vida a lugares y experiencias que promuevan el bienestar y desarrollo integral de la persona humana, las comunidades, las familias, los territorios, en armonía con el medio ambiente y enalteciendo las tradiciones locales. Ciudad del Vaticano, 1 de septiembre del año 2023. Aquí está, lo presento. Esta es una gracia, es una misericordia de parte de Dios, es una gracia. Es realmente muy emotivo recibir esto, pero también, sin lugar a dudas, es un compromiso, es una responsabilidad para que esto se haga una realidad. Pero por supuesto que es mi deber de gratitud agradecer, pues sí, es
lo mínimo que puedo hacer es agradecer a Dios, a la Virgen de Guadalupe y, como te digo, a la Pontificia Academia Mariana Internacional. Pues bueno, eso fue hace un año, ¿eh? Y ahora acabo de recibir esto. Y esto fue el 25 de agosto de este año, o sea, casi un año después, 2024. Es algo realmente, pues yo vuelvo a agradecer y agradecer y agradecer, pues nada menos que la Pontificia Academia Mariana Internacional, pero ahora también con la Arquidiócesis de Yucatán. ¿Cómo la ven? De veras es algo, no tengo palabras para agradecer esto, y al mismo tiempo, vuelvo a repetir, es un gran compromiso, una gran responsabilidad el hacerlo una realidad, esto cada día más. Entonces, este es un reconocimiento que dice así: la Pontificia Academia Mariana Internacional, la Arquidiócesis de Yucatán, confiere el presente reconocimiento al doctor Monseñor Eduardo Chávez Sánchez por su valiosa aportación como el más grande investigador y difusor del acontecimiento guadalupano. ¡Wow! Muchas gracias. No lo puedo creer. Por su valiosa aportación como el más grande investigador y difusor del acontecimiento guadalupano. Esto es un orgullo, yo así lo veo, para el Cabildo. Yo pertenezco al Cabildo y soy gracias al Cabildo, gracias a mi grupo del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, pero gracias también a todos los que forman parte, incluso aquellos que manejan este micrófono, estas plataformas, a Mari Carmen, a todo su equipo, porque la difusión al evento guadalupano pues se hace grande a través de todos estos medios de comunicación, por supuesto. Lo que me están diciendo es realmente un orgullo para el Cabildo, para la Basílica y para el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Por eso lo leo. Y dice aquí: dado en Mérida, Yucatán, México, 25 de agosto del 2024, y aquí están las firmas de Stefano Chequín, de Fray Marco Antonio Mendoza Martínez, secretario de la Pontificia Academia, y también está la firma del arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, a quien tanto admiro, tanto quiero y realmente tanto agradezco. A todos ellos agradezco muchísimo esto. Esto es un orgullo para la Basílica, para el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, pero también para la Arquidiócesis de México, porque yo pertenezco a la Arquidiócesis de México y yo tengo ese documento del señor cardenal don Carlos Aguiar Retes, que me dio para que continuara esta difusión guadalupana, este conocimiento y esta difusión del acontecimiento guadalupano. Así que todo ello va implícito en estos reconocimientos que, como vuelvo a repetir, es un reconocimiento al trabajo de todos. Aquí están muchísima gente muy linda que hace posible que esto se haga una realidad. Bien, aquí lo pongo, dicho lo cual, y a ver, vamos a ver precisamente en esto de la difusión del evento guadalupano, vamos a ver esto que voy a ir comentando, esta experiencia de ir por todo el mundo e ir comentando cada uno de los lugares. Si bien no no lo voy a hacer cronológicamente, sino simplemente aquí tengo como una colección de esos momentos y voy a ir así. Me va a ayudar esta pequeña computadora que tengo aquí con algunas fotografías, pero sobre todo me va a ir ayudando para hablar de estas experiencias en todo el mundo. Ante todo, cuando yo estaba estudiando en Roma, en la Universidad Gregoriana, estaba estudiando mi doctorado en Historia de la Iglesia, que terminé en 1986, para que más o menos ubiquemos de cuándo estoy hablando. Claro que fue una de las cosas primeras que hice, fue a ir al santuario, ¿verdad? A la Basílica de San Pedro, por supuesto, y tratar de conocerla lo más que pudiera. Yo me llevé un tremendo libro así de los papas y todo eso en la historia, y yo lo repasaba, lo leía, lo estudiaba, incluso dentro del Vaticano, dentro
de varias salas, y donde yo veía el Papa en cuestión, porque hay muchas esculturas de papas antiguos, etcétera, y ahí yo leía la vida y qué pasó y qué sucedió, y eso ayudaba mucho también a nivel histórico. Me fui a las criptas, y en las criptas hay muchos papas, unos santos, muy santos. Ahí está la tumba de Juan Pablo I, estaba la tumba de Benedicto XV, está así, muchos papas también ya mucho más en la historia que han hecho y que hicieron tanto a favor de la iglesia, etc. Y yo recuerdo aquel papa que estaba su sarcófago a un lado, en una capillita a un lado de la capilla central que está abajo en las criptas, que es la de San Pedro. La tumba de San Pedro está en medio, como tú sabes. A un lado estaban dos pequeñas capillas donde están las tumbas de papas. Atrás de donde está la tumba de San Pedro está otra muy importante, que es la Clementina, donde al celebrar ahí, supuestamente está celebrando pero muy cerca de la tumba de San Pedro, Bueno, yo conocí, viendo la tumba de San Pedro, a la izquierda conocí esa, o sea, a mano derecha de la tumba de San Pedro, de la tumba de él. Viéndolo a él, sería a la izquierda. Estaba esta capilla de este papa. El caso es que por los años 90 y tantos, cuando regresé a conocer cómo estaba todo esto, vino así como una sorpresa en mi mente cuando vi, en vez de que estaba la capillita aquella con el sarcófago antiguo del Papa, me encuentro con la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue maravilloso, porque ese lugar, pues nada menos que es a la derecha de la tumba de San Pedro, viéndolo a él. O sea, haz de cuenta que estás en la tumba de San Pedro viendo hacia los peregrinos, digamos que están viendo su tumba. A mano derecha de él está la capilla de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y me voy dando cuenta de cuántas cosas de México están ahí. El altar está hecho con piedra del Tepeyac, nada menos, plata de México, y hay hasta cosas así medio de oro ahí, de México, una cosa preciosa. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe hecha en el Vaticano, según tengo entendido, estos mosaicos. ¿Por qué no se pone una imagen así como aquí de tela o algo así de la Virgen de Guadalupe, de algo? No se acostumbra ya a poner eso. Para que dure, tiene que ser mosaico. Y sí, en muchas cosas ahí en el Vaticano tú te vas a dar cuenta de tremendos, maravillosos lienzos, que tú lo conoces en lienzos, pues resulta que ahí son tan perfectos para el mosaico que hacen la copia exacta, pero es mosaico, todo es mosaico. Es una cosa de veras espectacular. La Virgen de Guadalupe está hecha de mosaico ahí. Y me da muchísimo gusto comenzar esto de dónde está la Virgen de Guadalupe, dónde ha ido con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, en su imagen, y se le venera nada menos que en San Pedro, y nada menos que a la derecha de la tumba de San Pedro. Es realmente maravilloso ver los peregrinos. ¿Cuántos sacerdotes quieren concelebrar o querían? No sé ahora cómo está después del COVID. Yo francamente ya no sé cómo está la cuestión de las celebraciones en ese tono, pero antes del COVID yo me acuerdo que pues, se peleaban casi porque se quería concelebrar o celebrar en esa capilla de Guadalupe. Y es algo también maravilloso que muchos sacerdotes de Estados Unidos, así como lo oyes, de Estados Unidos, algunos que tienen sus raíces mexicanas, pero otros no, y sin embargo quieren estar ahí. Sacerdotes polacos quieren estar concelebrando ahí, a mí me consta, de muchas partes, de muchos filipinos, de muchas partes, quieren celebrar ahí. No es el único signo guadalupano que se encuentra en el Vaticano. Ya desde 1939 hay un conjunto escultórico en los jardines vaticanos cuando
Juan Diego con la tilma todavía en el cuello, teniendo a la Virgen de Guadalupe en esa tilma estampada, ante un Fray Juan de Zumárraga que está de rodillas venerando la imagen. Este conjunto escultórico se encuentra en los Jardines Vaticanos desde 1939. En el Vaticano realmente es algo muy, muy fuerte. Esto que te estoy diciendo, yo creo que todo mexicano, cuando estamos en el mundo, en otros países y esto y lo otro, más alejados más, y vemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, te sientes en casa. Te sientes en casa, ya llegué a mi raíz, a mi ser, a lo que soy. La Virgen de Guadalupe me está esperando. Es una emoción. Los que me están escuchando y que han vivido esto, es una emoción muy grande. En el caminar de hablar de la Virgen de Guadalupe, yo recuerdo que yo tenía un cierto temor para manifestar mis conferencias, para dar mis conferencias con este sistema del PowerPoint. Cuando yo comencé muy apenas, para que más o menos nos entendamos también a nivel de años, en 1978 yo comencé hablando de la Virgen de Guadalupe, conociéndola, estudiándola, etc. 1978. Yo tendría unos 22 años de edad. A mí me gustó siempre el tema guadalupano. Me ordené sacerdote en 1981. Para 1982, 83, yo ya estaba dando conferencias sobre la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos. Porque si bien yo estaba estudiando en Roma el periodo de vacaciones largas son muy largas, son casi 4 meses. Tienes que ver qué vas a hacer, un nuevo idioma, un nuevo estudio, algunos van a trabajar, etcétera, etcétera. En mi caso, se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, sabiendo que era mexicano y que me gustaba el tema guadalupano, que le sabía el tema guadalupano, me empezaron a invitar para hablar de la Virgen de Guadalupe en congresos, y así pasó en 1981, 1982 y 83, sobre todo 82 y 83. Así que iba a Estados Unidos y hablaba sobre el tema guadalupano. Obviamente, si iba a hablar sobre el tema guadalupano, no podía nada más así, sin más, sino que tenía que ponerme a estudiar también eso como un segundo estudio fuertemente, lo que podía, lo que había. No había mucho, no había muchos libros que se pudiera manejar, porque lo que había de libros era más bien devocionales, eran más bien cantos, eran más bien libros en tono espiritual, etcétera, ¿no? De repente alguien sacaba libros de un punto académico, digamos así, histórico y demás, interesantes, sí los había, pero un tanto dispersos y no era fácil. El caso es que yo, como sea, conseguía los libros y trataba de estudiar el tema guadalupano lo más que podía para dar en esos congresos de Guadalupe en Estados Unidos. Así seguimos en el asunto cuando en 1984 yo estaba en Roma pues estudiando y me encontré con Monseñor José Luis Guerrero. Monseñor José Luis Guerrero, que en ese momento no era monseñor, era padre José Luis Guerrero, nos hicimos muy buenos amigos. Yo lo conocía porque también es diocesano, lo conocía de lejos y sabía de su fama que era, decían así, muy bueno, tan bueno, que en los estudios y demás le decían que era un poco barco, ¿verdad? O sea, era de esos buenos que ponían 10 a todo el mundo. Bueno, sí, coincidimos en Roma, y él se enteró de que yo estaba estudiando historia de la iglesia en Roma, en el Archivo Secreto Vaticano, y entonces él me dijo que le ayudara para las citas antiguas, que pues era lo que yo hacía. Hombre, cuando llega este señor con toda su cultura, con toda su sapiencia, con todo lo que sabía de la Virgen de Guadalupe en todo ese momento que inició esto de la postulación de el proceso de la canonización de San Juan Diego, el proceso donde él tuvo mucho que ver en esos inicios, él me dice: quiero que tú seas el especialista externo en el evento guadalupano en este proceso.
cosa que se lo dijo al señor cardenal don Corripio Ahumada, y Corripio Ahumada lo aceptó. Así que en ese momento fui el especialista externo y comenzamos los dos a hacer una mancuerna, yo diría, de Dios, porque la verdad, cómo nos ayudamos, cómo nos entendimos esto, cómo discutíamos, porque no hay mejor persona que cuando sabe esa persona y uno también, y comienza a discutirse cosas que sabemos de dónde estamos, cómo ayuda, cómo enriquece, porque no vas a discutir con cosas, vamos, que ni saben, que son insensatos, que son tercos y ni saben lo que están diciendo. No, de plano no. En este caso no, en este caso realmente fue un gozo estar, yo digo discutiendo, pero es analizando, discutiendo en el sentido de ver qué es la profundidad de tal o cual cosa. No, no es que estuviéramos en pleito, no, no, no. Algunas cosas yo no estaba de acuerdo con él y se lo decía, etcétera, 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 ¿no? Fue un periodo muy bonito. En 1984, yo terminé en 1986. Comencé a hacer mis cosas de platicar de la Virgen de Guadalupe con esas, ¿te acuerdas aquellas como transparencias y que se ponía estos proyectores así para estas transparencias, ¿no? En una pared, etcétera, etcétera, o en una pantalla, lo que sea, de opacos que le llaman, ¿no? Transparencias de opacos. Bueno, yo hacía mis transparencias de opacos y así hacía eso, porque en ese entonces pues no estaba tan metido en esto del PowerPoint y estas cosas, ¿no? Y además yo decía, hay tanto que hablar de la Virgen de Guadalupe que a fuerza tengo que pasar por todas las filminas que yo tuviera en PowerPoint. En cambio, así yo nada más pongo la que me interesa allí en ese proyector y ya. Pero tuve que adaptarme a los nuevos tiempos. Te diré que gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, resulta que en todo ese caminar, y estoy hablando en un periodo más o menos de 1900, ahora verás, ya se había canonizado Juan Diego, por supuesto, me estoy saltando varios años, pero para llegar al punto estamos hablando de 1906, 5, por ahí, 2005, perdón, 2005, 2006, 2005, 2006 más o menos. Fue cuando por primera vez voy a aplicar el PowerPoint a una conferencia. Me invitan. Aquí en la Basílica fue. Y me dijeron, es un grupo de mexicoamericanos y que quieren saber de la Virgen de Guadalupe. Serían como unos 60 personas que estaban aquí. Y entonces yo con mi PowerPoint todo, pues, que no sabía muy bien, ¿no? O sea, cómo se le pone, ya más o menos, y adelante. Y hablar de la Virgen de Guadalupe. Y dentro de esos personajes, más o menos 60, estaba el señor Luis Fernando Guevara. Luis Fernando Guevara, que ya nos habíamos conocido un poco antes, y él me preguntó, padre, ¿usted se dedica a esto de hablar de la Virgen de Guadalupe? Pues tal parece que sí. O sea, fue así se fueron dando pasos, vamos, de hablar. Me invitaban a otro y otra conferencia y otra y otra y otra y otra. Y bueno, llegó el momento en que usando el PowerPoint, como te digo, fue en esta conferencia en la Basílica. Pues nada menos que este señor era el secretario también en la lengua hispana del señor Carl Anderson de los Caballeros de Colón, el Caballero Supremo, que vive en Connecticut, en ese entonces todavía vive allá, y que dijo Luis Fernando, al señor Carl Anderson le encantaría conocer más sobre esto que acaba de mencionar usted. Total, que hizo los arreglos para invitarme con el señor Carl Anderson. Fui a Connecticut con mi PowerPoint, por supuesto, ¿no? Ya lo dominaba un poquito más. Y comencé a hablar de la Virgen de Guadalupe en esa reunión con el señor Carl Anderson, que por cierto los secretarios me dijeron, ni un minuto antes, ni un minuto después, exacto el tiempo, por favor, que no sé qué. Me dieron como 10 mandamientos los secretarios del señor Carl Anderson, que no puse atención a ninguno, la verdad. El caso es que yo con el señor Carl Anderson estaba hablando
y me faltaban unos minutos, porque no le había hablado de la flor de 4 pétalos que viene la Virgen de Guadalupe, que viene en su vientre, a la altura de su vientre. Esa flor de 4 pétalos que es muy importante, la única flor de 4 pétalos que significaba Dios siempre en movimiento, pues era muy importante. Y entonces dije, deme unos minutos más. La cara de los secretarios, cuando dije unos minutitos más, nada más para decir, el señor Calandezón muy amablemente dice, sí, continúe, pero los secretarios me querían tragar. Bueno, el caso es que empiezo a hablar de eso, hablando de que eso es lo que significaba, era la civilización del amor. Los 4 rumbos del universo, la civilización del amor, siempre en movimiento. En fin, ya empecé a hablar fuertemente de esa flor de 4 pétalos y yo capté que el señor Calandezón puso así, a ver, mucha atención. Yo no sabía que el señor Calandezón había escrito un libro sobre la civilización del amor. No sabía. Y cuando llego con esto, pues lógicamente, ¿qué pasó? Y entonces, cuando ya terminé, porque me habían dicho que no lo tocara, se levantó, me abrazó, ¿no? Casi para decirles, miren, él es el que me está abrazando. Me abrazó, y no nos despedimos, porque fue ahí cuando Carl Anderson le dice, yo voy a hacer el lunch, voy a tomar el lunch con el padre Chávez, en inglés, ¿no? Yo no sabía realmente conversar en inglés, ni mucho menos, así que uno de ellos tuvo que ayudarme, Luis Fernando Guevara fue el que me ayudó para la traducción en inglés. Y entonces nos hicimos amigos, gracias a la Virgen de Guadalupe, 2 personas con culturas distintas, lenguas distintas, y gracias a la Virgen de Guadalupe nos sentimos hermanados. No te lo puedo describir cómo fue eso, mira, hasta me pongo porque fue un momento clave en mi vida. El conocer, el querer, el ser hermano del señor Carl Anderson, y así lo siento para conmigo, de parte de él, así lo siento, fue decisivo. En ese famoso lunch fue cuando él es una persona como que tiene unas líneas, ¿verdad? Unas cosas, es como una especie de profeta, no sé cómo decirlo, o tiene unos proyectazos de tal magnitud. Hagamos un congreso de la Virgen de Guadalupe aquí en Estados Unidos en inglés, todo en inglés. Fíjate dónde va la Virgen de Guadalupe, hasta dónde va la Virgen de Guadalupe. Y donde menos y como menos te imaginas, es lo que quiero resaltar. Fue ella desde el principio hasta el fin que hizo todo esto, el encuentro, el que yo pudiera tener esto en PowerPoint, el que me invitaran acá, el que estuviera el señor Luis Fernando Guevara, el que fuera a conocer a Carl Anderson, todo eso, me queda claro, la Virgen de Guadalupe quería hacerse conocer, por lo menos en otra forma, en otra dimensión, sin pretender decir que nunca se había hablado en Estados Unidos. Claro que no, claro que hay libros en inglés en Estados Unidos, claro que sí. Pero ahora, sabiendo con todo esto que tiene el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es el fruto de todo lo que fue este proceso para la canonización de San Juan Diego, y cuando San Juan Diego ya estaba canonizado, y por eso está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, se quería saber con exactitud lo que el Santo Padre vio para que fuese ahí resuelto. Te lo digo así, la infalibilidad del Papa, porque cuando canoniza Juan Pablo II a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin el 31 de julio del año 2002, está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, por todo lo que se presentó, cómo se presentó, con toda la fuerza de lo que está bien fundamentado, bien puesto, con documentos y la convergencia de estas documentaciones. Así que eso se quería en este congreso. Y entonces le empieza a preguntar a los secretarios, ¿el próximo dónde estamos? En Nashville. Es un momento en que se reúnen todos los caballeros de Colón de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Panamá, de México, hay también de Panamá, de Polonia, de muchas partes, ¿no? Son miles,
Estoy hablando de más de 2000. Y entonces, ¿dónde? Nashville. No, ahí no. El siguiente, ¿dónde va a ser? Quebec. Nada Quebec. No, tampoco. El siguiente, ¿dónde va a ser? 2009. Creo que fue 2009, sí. Phoenix, Arizona. Ahí, en Phoenix, Arizona, nos vamos a preparar. Fíjense nada más, nos vamos a preparar con más congresos por todo Estados Unidos para ese congreso en inglés. Así elabora la Virgen de Guadalupe. Impresionante. Se me fue el tiempo volando. No te puedes perder la próxima que voy a hablar un poquito de esto comenzando y más. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que Santa María de Guadalupe me los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor.